Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Academia Hub, a este nuevo vídeo de lengua en el que vamos a hablar del sintagma verbal. Llamamos sintagma verbal a la palabra o al conjunto de palabras que tiene por núcleo un verbo o una perífrasis verbal. Este verbo o esta perífrasis verbal es la parte más importante de la oración y podemos decir que sin este verbo, sin este núcleo, no hay oración. Por ejemplo, si decimos Juan escribió una carta, aquí tenemos que la parte más importante de la oración es el verbo escribió, es el verbo escribir, que es el núcleo del sintagma verbal, escribió una carta. Vemos que si eliminamos las demás palabras y dejamos solamente el núcleo verbal, tiene sentido la oración. Por ejemplo, si quitamos carta y decimos Juan escribió una, pues tiene sentido. Quitamos ahora Juan y decimos escribió una carta. Tiene también sentido. Si quitamos una, Juan escribió carta. También tiene sentido. Sin embargo, si quitamos el verbo, tenemos que Juan una carta. Esto ya no es una oración. Esto podemos decir que es una frase, que es un conjunto de palabras, pero no es una oración porque no se está transmitiendo ningún mensaje. También el núcleo puede ser, como hemos dicho anteriormente, una perífrasis verbal, que son aquellas que están compuestas por dos formas verbales que constituyen un núcleo del predicado, solamente un núcleo. Estas dos formas verbales pueden o no ir unidas por una preposición o una conjunción. Por ejemplo, sin pretender profundizar mucho en las perífrasis verbales, voy a poner algún ejemplo. Pues tengo que contar. Aquí tenemos dos formas verbales como es tengo del verbo tener y contar del verbo contar, que van unidas y las dos formarían un único núcleo. Sintagma verbal núcleo. Y otra más, por ejemplo, estáis perdiendo. En este caso no están unidas por ninguna preposición ni conjunción y son dos formas verbales que forman una perífrasis verbal y son el núcleo del sintagma verbal. Vamos a ver qué elementos forman parte de los sintagmas verbales. Vamos a ver lo que es su estructura. Los elementos que pueden aparecer en un sintagma verbal pues son el núcleo, que como hemos dicho es un verbo o una perífrasis verbal, y teniendo en cuenta la naturaleza de este verbo, podrán existir unos complementos u otros. Por ejemplo, si este verbo es un verbo copulativo, como son los verbos ser, estar y parecer, llevarán casi siempre un sintagma con función de atributo y se le denominará sintagma verbal predicado nominal. Vamos a verlo con un ejemplo. La leche es sana. Aquí tenemos una oración cuyo verbo es la palabra es. ¿Qué es sana? Pues la leche, que es el sujeto, que es un sintagma nominal sujeto, el núcleo es leche y todo lo demás es el predicado, que en este caso está compuesto por este sintagma verbal, que como es un verbo copulativo, el verbo ser, pues tenemos que es nominal. Y esta palabra, sana, es un adjetivo, decimos que es un sintagma adjetival con función de atributo. Como he dicho anteriormente, con función de atributo porque va acompañando un verbo copulativo. Este verbo copulativo también puede llevar complementos circunstanciales y el complemento indirecto. Y nunca puede llevar ni complemento directo, ni el complemento de régimen o suplemento, ni el complemento predicativo. Estos elementos nunca aparecen en una oración con un verbo copulativo. Por ejemplo, un ejemplo de verbo copulativo con complemento circunstancial sería estoy feliz esta noche. Aquí tenemos como el verbo copulativo estar está acompañado de un sintagma adjetival atributo, el adjetivo feliz, y de un complemento circunstancial de tiempo que está formado por el sintagma nominal esta noche, cuyo núcleo es noche. Vamos a ver también un ejemplo de cuando lleva complemento indirecto,
Su discurso me parece correcto. Aquí tenemos el verbo parece, que es el verbo parecer. Como vemos, es un verbo copulativo, como he dicho anteriormente, ser, estar y parecer. Y tenemos esta palabra me, que está haciendo la función de complemento indirecto. Es un pronombre que hace la función de complemento indirecto. Como he dicho anteriormente, nunca, nunca, nunca tendremos ni un complemento directo, ni un suplemento, ni un complemento predicativo en una frase, en una oración con un verbo copulativo. Lo que sí puede ocurrir es que no tenga atributo. Hay muchos autores por ahí que dicen que siempre las oraciones copulativas siempre llevan atributo, pero puede ser que no. Por ejemplo, ahí depende del sentido que tengan estos verbos. Por ejemplo, el coche no está en la cochera. Aquí tenemos el verbo estar, que hemos dicho que es un verbo copulativo, sin embargo no va acompañado de atributo. Esto se suele decir que esto sucede cuando el verbo se carga él solo, por el contexto de la oración, se carga de significado. Bien, y esto en cuanto al verbo, si el verbo es copulativo, da lugar, como hemos dicho, al sintagma verbal de predicado nominal. Pero si el verbo es predicativo, vamos a ponerlo por aquí abajo, siempre me falta pizarra, que ¿cuál es un verbo predicativo? Pues todos los demás, cualquiera que no sea ni ser, ni estar, ni parecer. Esto da lugar a un sintagma verbal de predicado verbal. Y los elementos que pueden aparecer aquí pues son los conocidos complemento directo, el complemento indirecto, los complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, etcétera, el complemento de régimen o suplemento, el complemento predicativo o el complemento agente si la oración está en pasiva. En este vídeo no me voy a poner a explicar detalladamente cada uno de ellos, eso lo voy a hacer en vídeos aparte, porque cada uno de ellos es bastante extenso la explicación que requiere y este vídeo si no se quedaría muy largo. Voy a poner un ejemplo en el que intente que aparezcan varios de ellos. Por ejemplo, Antonio entregó un libro a Luis ayer en la biblioteca. Y pongo biblioteca con mayúscula porque es un sitio muy importante, que se lo merece. Aquí tenemos el verbo de esta oración, que es la palabra que nos indica acción, que es entregó, del verbo entregar. Este es el núcleo. ¿Quién entregó un libro a Luis a ir a la biblioteca? Pues Antonio. Antonio es el sujeto, en este caso es un sintagma nominal sujeto formado por la palabra Antonio, que es un sustantivo, nombre propio, y todo lo demás es el predicado. ¿Qué es? ¿Un predicado nominal? No, porque el verbo no es ser, ni estar, ni parecer. Es un predicado verbal. Y su núcleo es un verbo, como hemos dicho, por lo tanto es un sintagma verbal. Y además presenta todos estos elementos. ¿Qué entregó? Pues entregó un libro. Aquí tenemos un elemento de complemento directo, formado por un sintagma nominal cuyo núcleo es libro, sin complemento directo. A Luis, pues a Luis es el complemento indirecto, formado por un sintagma preposicional, ya que lleva la preposición a, es la que introduce este sintagma, y está haciendo la función de complemento indirecto. Ayer, pues ayer es un sintagma adverbial de tiempo, que es un complemento circunstancial de tiempo. Y en la biblioteca tenemos que hace la función de complemento circunstancial de lugar y es un sintagma preposicional que está introducido por la preposición en, que es el enlace y cuyo término es la biblioteca. El término de este sintagma preposicional es un sintagma nominal cuyo núcleo es biblioteca. Como vemos, todos estos elementos ya nos estamos acercando mucho a lo que es el análisis sintáctico completo de una oración simple. Una vez que ya hemos visto todos los sintagmas que existen, y ahora nos toca empezar a hablar de estos complementos: complemento de régimen, complemento predicativo, complemento agente, los complementos circunstanciales, que van a aparecer con mucha frecuencia en los sintagmas verbales, los predicados, tanto nominales como verbales. Por último, quiero comentaros que la función que realiza el sintagma verbal, obviamente la estamos viendo. La función siempre es la de predicado. Función siempre predicado.
Perfecto, pues esto es todo. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo y hasta la próxima.